nos hacen señalamientos y nos dicen así que nosotros, al guardar los mandamientos de Dios, al guardar las fiestas de nuestro Padre Celestial y guardar el sábado, nosotros estamos bajo de maldición. Así que ellos nos dicen, ustedes están guardando algo que ya quedó abolido en la cruz. Eso les trae maldición a ustedes. Así, hermanos, nos han dicho muchas personas y otros hermanos, pues que honestamente nos han preguntado también qué significa eso. ¿Qué significa o a qué se refiere Pablo cuando dice todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición? Nuestro objetivo no es de ninguna manera dañar la conciencia de ninguno de nuestros hermanos, ni mucho menos de nuestros amigos, sino más bien que todos podamos escudriñar lo que dice la bendita palabra de Dios. Y para eso necesitamos también tener el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso al 14. Dice así Pablo en el verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Verso 14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Qué son las obras de la ley? No olvidemos que el apóstol Pablo decía también, hablo con los que saben la ley. ¿Qué significa esto? Que Pablo, cuando hablaba de esta manera, él hablaba de una forma como que si todos aquellos que iban a escuchar eran como él, como si fueran maestros, como si fueran doctores de la ley. Está hablando en un lenguaje que muchas veces es muy difícil de entender. Veamos en su momento lo que decía el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo. Dice segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer en el verso 15 hasta el verso 17. Dice así: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, dice en el 17, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que está reconociendo el apóstol Pedro del apóstol Pablo? Cuando Pedro escribe de Pablo, él claramente dice, tened, dice, por salud la paciencia de nuestro Señor Jesucristo y la paciencia también de nuestro amado hermano Pablo. ¿Por qué decía esto? Porque en aquellos momentos cuando estos hombres predicaban acerca de los mandamientos de Dios, cuando predicaban acerca de la ley, había persecución para los cristianos, había persecución también para la iglesia de Dios. Así que todos estos hombres, al hablar de esta manera, necesitaban aquella fuerza, necesitaban ellos aquella fortaleza del Espíritu Santo para poder seguir predicando en medio de las dificultades y en medio de las persecuciones. Necesitaban ellos paciencia y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro escribe y dice, tened por salud la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se burlaban de nuestro Maestro? ¿Cómo lo criticaban a él? ¿Cómo todos aquellos milagros que él hacía se los atribuían a Satanás? Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, hermanos.
Necesitaban ellos esa paciencia y ese valor para seguir testimoniando de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Cuál es esa sabiduría? Pablo, cuando escribe de esto, él dice también, porque el evangelio que os he predicado, yo no lo recibí de ningún hombre, sino que lo recibí, dice, por revelación. Esa sabiduría, ese evangelio que Pablo andaba predicando, así lo había recibido. El verso 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Pedro reconoce que lo que había escrito Pablo, muchas cosas de esas eran difíciles de entender. Ahora imagínense ustedes, si para ellos y para el apóstol Pedro eran difíciles de entender, ¿cómo no serán difíciles de entender para nosotros? Porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder entender a Pablo, para poder entender a Pedro? Nosotros para poder entender a ellos, como también para poder entender a los profetas del ayer, necesitamos tener el Espíritu Santo que estaba en ellos, porque ellos hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que para que usted y yo podamos entender lo que ellos escribieron, necesitamos tener ese mismo Espíritu que Dios había puesto en ellos. Son difíciles de entender. Por eso es que muchas personas, tratando de interpretar a Pablo, terminan diciendo lo que Pablo nunca quiso decir. Ahora pues se nos dice de esa manera, si usted guarda el sábado, si usted guarda la fiesta, usted está bajo de maldición. Los mandamientos de Dios no pueden ser las obras de la ley. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra ley en el griego es nomos. Cuando a esa palabra griega le anteponemos la letra A, le da un sentido negativo. Diría anomos y significa sin ley, para referirse a una persona que no observa la ley de Dios, para referirse a una persona que contradice la ley de nuestro Dios. Pablo a Timoteo ya le hablaba de estos tiempos venideros, de estos tiempos futuros, en donde se iban a levantar personas predicando de la manera como ellos quisieran. Veamos cómo dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Y esto es lo que precisamente está ocurriendo ahora en nuestros días. Se está predicando un evangelio, el evangelio de la prosperidad, pero cuando se habla de mandamientos, la persona dice, no, eso es para el pueblo de Israel. Y en su momento, en el pueblo de Israel, cuando Dios mandaba a los profetas a ellos decían, no, eso no es para nosotros. El profeta Jeremías les decía, paraos en las encrucijadas de los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y ellos dijeron, no andaremos. De igual manera ahora, en el mundo religioso, se les habla de los mandamientos y ellos dicen, no, eso no podemos hacerlo. Eso ya quedó abolido en la cruz. Vamos a ver que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios ha quedado abolido. Porque abolido es quitar. Es algo que se quitó definitivamente. Hubieron cosas, sí, hermanos, que hubo una transición. Eso sí debemos de decirlo. Hubieron muchas cosas que sufrieron una transición. Entonces, decía 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el verso 4. Requiero, yo pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo será el juicio de este mundo? No es ahora, hermanos, cuando una persona muere. El juicio de este mundo, nos está diciendo Pablo, que ha de ser, pero cuando venga Cristo. Por eso él dice, en su manifestación y en su reino. ¿Cuál era la orden de Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. No importa, hermanos, el momento, no importa el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Pablo le dice, debes predicar el evangelio. Te aconsejo, te amonesto, te insto para que prediques el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y este es el momento, ese es el tiempo al cual hemos llegado. Hace aproximadamente 2000 años, Pablo lo está profetizando. El apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hemos llegado a esos tiempos. Hemos llegado a esos momentos en donde cada día que pasa se levantan hombres predicando de diferentes maneras. Predicando, algunos dicen que Dios me habló o yo soñé, el santo me dijo esto, y lo decimos con mucho respeto. Pero hay muchas personas así. Dios me habló, el santo me habló. Tuve un sueño en donde el santo me decía que usted me iba a dar tal cosa, que usted me iba a regalar, dicen algunos, un carro. Imagínense ustedes, hemos llegado a ese tiempo. Y Pablo, mucho antes de que ese tiempo llegara, se lo está diciendo a Timoteo. Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nuestro mundo está en la misma condición como estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Cuando llegaban los profetas a hablarles al pueblo, ellos le decían a los profetas, le decían a los videntes, no nos profeticéis lo recto, profetizadnos mentiras. Profetizadnos, le decía el pueblo a los profetas, cosas halagüeñas. Apartad de nosotros al Santo de Israel. Teniendo comezón de oír, se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso dice el verso 4, y apartarán, dice, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído. Primera de Juan capítulo 4, verso 1, decía él, probad los espíritus, porque muchos espíritus son salidos en el mundo. Probad los espíritus, dice, para ver si son de Dios. Y cuando habla en esa parte de los espíritus, no está hablando, hermanos, de una especie de fantasma, sino que está hablando de muchas denominaciones que se han levantado, pero que no aceptan la verdad de Cristo. Veamos cómo dice el Salmo 119. Vamos a leer el verso 142. 119, 142, dice así el salmista, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, dice, la verdad. Bueno, hermanos, ¿y cómo podemos decir nosotros que tenemos la verdad cuando rechazamos los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede decir una persona que tiene la verdad de las Sagradas Escrituras cuando rechaza la fiesta del Todopoderoso? Cuando rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a predicar, y Él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Necesitamos nosotros aceptar lo que la palabra de Dios nos ha dicho. También el maestro lo decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y verso 17, santifícalo, dice, en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús también decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando hablamos de la verdad, hermanos, es un conjunto de verdades. Las Sagradas Escrituras, la ley de Dios, la palabra de Dios, Cristo mismo, ahí está la verdad. Y cuando nosotros predicamos de esa verdad, mis amados hermanos, entonces el hombre ha llegado a conocer esa verdad, como decía el proverbista, compra la verdad y no la vendas, hablando de la enseñanza y hablando también de la Escritura. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, los voy a invitar para que regresemos a nuestra lectura bíblica y vamos a ir a ver nada más, esta vez, un elemento que aparece ahí en nuestra lectura bíblica. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley
están bajo de maldición. Porque escrito está, hay un porqué, hay una razón. Los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Por qué? Sigue diciendo el verso, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otra vez, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, dice, en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Y este es el elemento que quiero que veamos en esta oportunidad. ¿Cuál es ese libro de la ley al cual Pablo se refiere cuando dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas? ¿Cuál es ese libro de la ley? Nos vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 9. En el Antiguo Testamento no solamente aparece una ley, son muchas leyes. Según los judíos, algunos han llegado a decir que son alrededor de 600 leyes, un poco más de 600 leyes. Entonces, ese es, hermanos, nuestro objetivo, lograr identificar cuando en el Nuevo Testamento se habla de una ley. Debemos nosotros identificar de qué ley está hablando Pablo. ¿De qué ley está hablando, por ejemplo, Pablo cuando dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree? Y entonces a nosotros nos dicen las personas, ya terminaron los mandamientos de Dios. Cristo vino a poner fin a esos mandamientos, a la guarda del sábado. Pablo lo dice, nos dicen ellos a nosotros, porque el fin de la ley es Cristo. Pero nosotros debemos de ir mucho más allá, identificar, investigar de cuál ley está hablando Pablo cuando habla de esa manera. Porque si contrastamos lo que dijo Pablo con lo que dijo el maestro, en Mateo 5:17, él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Y qué es abrogar? Abrogar es quitar algo definitivamente. Eso es abolir. Y el maestro está diciendo, no he venido a abolir, he venido, dice, a cumplir. Y luego Pablo dice, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ambos están diciendo la verdad, solo que el maestro está hablando de una ley y Pablo está hablando de una ley diferente. Y eso debemos comprenderlo para que no vayamos nosotros a pensar que la escritura se contradice. Deuteronomio capítulo 9. En el verso 9 vamos a leer. Capítulo 9, verso 9 en adelante. Cuando yo subí, dice, al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y díjome Jehová, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una efigie de fundición, que era lo que el pueblo se había hecho al pie del monte, mientras Moisés esta primera vez había subido al monte para recibir las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 32 dice que se habían hecho un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés cuando está con él en el monte, desciende de este lugar, ve al pueblo porque se han hecho una efigie de fundición, se han apartado del camino que yo les he mandado. Dice el verso 13, y me habló Jehová diciendo, he visto este pueblo, y he aquí que él es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que ellos. El 15, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos.
Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos presto del camino que Jehová os había mandado. Entonces dice el verso 17, tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Qué hace Moisés con aquellas 2 tablas de piedra? Las tablas del testimonio donde Dios había escrito con su dedo las 10 palabras, los 10 mandamientos. Dice que las arrojó, quebró el becerro de oro que ellos habían hecho. Esas piedras, hermanos, Moisés las quebró en esta primera oportunidad. La primera vez que él sube para recibirlas, las quiebra al pie del monte para destruir ese becerro de oro que ellos habían hecho. Dice Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, vamos a leer el verso 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, dice, con el dedo de Dios. Esas 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, las 10 palabras con los 10 mandamientos, debía él ponerlas en el arca del pacto. Por eso es que al arca del pacto también se le llama el arca del testimonio, porque Moisés dentro de esa arca debía de poner estas 2 tablas de piedra con este testimonio que Dios le estaba dando. Pero ¿qué pasa? Ya lo dijo Deuteronomio capítulo 9, Moisés las quebró. Esta primera vez que Moisés sube, solo recibe esas 2 piedras escritas con el dedo de Dios. No recibe nada más. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, verso 22. Estas palabras, dice, habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no, dice, añadió más. No añadió más. Esta primera vez que Moisés sube al monte y está con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, no comió pan, dice, ni bebió agua. Al término de estos días, Dios le da estas 2 tablas de piedra, escritas, dice, con el dedo de Dios. ¿Se acuerdan del maestro cuando le dice a los judíos? Y si yo, le dice, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y luego en otro de los evangelios, ese mismo verso ahora lo va a decir de la siguiente manera. Si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Entonces, esos 2 versos, en esos 2 evangelios que nos está enseñando el maestro, nos demuestra que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Así que aquellas 2 tablas de piedra que Dios va a dar a Moisés, escritas con el dedo de Dios, es el Espíritu Santo. Escritas con el Espíritu Santo, porque el dedo de Dios, dice Jesús, es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, fue lo único que recibió esa primera vez. Y por eso dice Moisés en Deuteronomio 5, estas 10 palabras habló Jehová a vuestra congregación y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí, y no, dice, añadió más. Pero como él las quebró, entonces surge la necesidad de que una segunda vez Moisés vuelva a subir al monte para que Dios le vuelva a dar estas 10 palabras. Pero esta vez que Moisés vuelve a subir, aparte de que Dios le da la ley de los 10 mandamientos escritas en 2 tablas de piedra, Dios le va a dar a Moisés una segunda ley. Veamos cómo dice Deuteronomio capítulo 10, el verso 1 hasta el verso 5. En aquel tiempo, dice, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Por qué le dice como las primeras? Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Le está diciendo como las primeras que quebraste, y sube a mí. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás, dice, ¿en dónde?
¿Dónde debía poner Moisés esas 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos? Aquí lo dice el verso 2, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sitín, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Verso 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, dice Moisés, como Jehová me había mandado. Entonces, hermanos, si comprendimos, si leímos esta lectura bíblica, eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Como quebraste las 2 tablas primeras, tú vas a labrar 2 tablas de piedra y vas a subir con ellas al monte, y yo, le dice Dios, yo voy a escribir en esas 2 tablas de piedra las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Y Moisés dice al final, y descendí luego del monte, y ahí están las 2 tablas de piedra dentro del arca, como Jehová mi Dios me mandó. Ahora, veamos lo que nos dice con respecto a esto, siempre el profeta Moisés, pero esta vez en el libro de Éxodo en el capítulo 34. Por eso es que decimos, mis amados, que los 10 mandamientos no son las obras de la ley. Pablo guardaba los 10 mandamientos, Pablo guardaba el sábado, y Pablo no estaba bajo de maldición. Pablo, él es el que está diciendo, los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Y lo que nosotros decimos es que las obras de la ley no son los 10 mandamientos. Pablo guardaba los 10 mandamientos, guardaba el sábado, y él no estaba bajo de maldición. Capítulo 34 del libro de Éxodo, verso 1 y verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Nuestro Dios quería, hermanos, que esas 2 tablas, la segunda vez, que estuvieran allí como un testimonio dentro del arca, como un testimonio para el pueblo de Israel. Y por eso es que le dice, apercíbete pues para el día o para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Vean lo que dice el verso 27 de Éxodo capítulo 34. Verso 27. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo. No olvidemos esto del verso 27. Dice el verso 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Así que esto es lo que hace Dios con Moisés en esta segunda oportunidad. 40 días, 40 noches, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿Qué significa esto? Lo que dice el verso 27 y el verso 28. Aparte de que nuestro Dios vuelve a escribir las 10 palabras en estas 2 tablas, Dios le da a Moisés una segunda ley. En el verso 27 lo dice, dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Moisés debía escribir esto, y la iba a escribir estas palabras en un libro. Durante la estancia del pueblo de Israel en el desierto, Moisés tarda en escribir ese libro 40 años. Ese libro, esta ley que Dios le está dando en esta oportunidad, es lo que se va a conocer más adelante como el libro de la ley, como la ley de Moisés. Así se conoce el libro de la ley o la ley de Moisés. El hecho de que se le llame la ley de Moisés no significa que sea una ley de Moisés, pues aquí lo estamos viendo en el verso 27, que es Dios el que se la está dando a Moisés para que él la escriba en un libro. Santiago en el capítulo 4
Dice Santiago capítulo 4. Vamos a leer en el verso 12. Santiago 4:12 dice así: uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién era? Dice, tú que juzgas a otro. ¿Quién es el dador de la ley? Esta segunda ley que Moisés está recibiendo en esta segunda oportunidad, Dios se la está dando. Solamente que le está dando la facultad, la autoridad a Moisés para que él la escriba. Y como ya lo dijimos, se le conoce como la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés. ¿Qué hizo Moisés con esta ley? Dice capítulo 24 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 24, vamos a leer del verso 3 al verso 8. Era muy importante esta ley, porque en base a esta ley le está diciendo Dios: he hecho la alianza contigo y con Israel. Éxodo capítulo 24, verso 3 y verso 7. Dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés habla con el pueblo y le dice: esto es lo que Jehová ha hablado con ustedes. Y entonces el pueblo habla y dice: haremos todas las cosas que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Dice el verso 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios y pacíficos a Jehová y becerros. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dice el verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué fue lo que Moisés leyó al pueblo en esta oportunidad? El libro de la alianza, aquellas palabras que Dios le había dicho a Moisés: esto lo vas a escribir tú en un libro. Se las está mencionando al pueblo, y conforme a esto dice, hizo la alianza con el pueblo de Israel. Y cuando hace la alianza con ellos, Moisés dice que roció de la sangre sobre el pueblo, y ellos se comprometieron en hacer todo lo que Dios había mandado a ellos. Esa es la ley de Moisés. Esa es, hermanos, el libro de la ley de Moisés. Ahora, cuando una vez que Moisés lo había terminado de escribir, Moisés va a dar mandamiento lo que los levitas debían hacer con este libro de la ley. Y lo dice Deuteronomio capítulo 31, verso 24 hasta el verso 27. Moisés manda esto al pueblo. Dice verso 24: y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo, dice, contra mí. Porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, soy rebeldes a Jehová, y cuanto más después que yo fuere muerto. Esto es lo que Moisés está mandando al pueblo. A los levitas que llevaban el arca, les está dando mandamiento y les dice: pongan este libro a un lado del arca. No le dice dentro del arca, porque ya lo dijimos, hermanos, cuando leímos Deuteronomio capítulo 10. Dentro del arca, ahí puso Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Ahora el libro de la ley que Moisés ha escrito es el libro de la ley
Moisés le dice a los levitas, no lo van a poner dentro del arca, lo van a poner a un lado del arca para que esté como testigo contra mí, como un fiscal, como alguien que está señalando que aquella persona que ha quebrantado uno de los mandamientos de Dios, esta persona es digno de muerte. Y si es digno de muerte, hermanos, o muere la persona, o era necesario que esta persona que había infringido uno de los mandamientos de Dios, llevara un cordero, literalmente un cordero de 4 pies, lo llevara al sacerdote, y el sacerdote de este cordero hiciera un sacrificio por la culpa, por el pecado que esta persona había cometido. Así que el pecado que esta persona había cometido quedaba cubierto. Aquella persona quedaba perdonada, quedaba limpio, no moría, porque había muerto un cordero, había muerto un sustituto por el pecado que esta persona había cometido. A esa ley se le conoce como la ley de sacrificios. Si una persona del pueblo pecaba, o si un sacerdote ungido pecaba, este sacerdote, según el pecado que él había cometido, debía ofrecer en sacrificio un cordero por el pecado que la persona, o por el pecado que él había cometido. Y dice la Escritura, hermanos, que aquella persona que había pecado ponía sus manos sobre la cabeza del cordero antes de que el sacerdote hiciera el sacrificio, y se efectuaba en ese momento la transferencia. El pecado que aquel hombre había cometido se transfería a aquel cordero. Y entonces este animalito sustituto moría por el pecado que yo había cometido. Así que mi pecado quedaba cubierto, mi pecado quedaba perdonado. Pero no olvide usted, mi amado hermano y amigo, que este sacrificio estaba apuntando al sacrificio de Cristo. Todos estos sacrificios que se hacían en el santuario, en el altar de los sacrificios, era una representación del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pecado quedaba cubierto. ¿Dónde encontramos la ley de los sacrificios? La encontramos en este libro de la ley, en la ley de Moisés. Por eso Moisés le decía a los levitas, pónganla a un lado del arca y esté allí, le dice, como testigo contra mí. ¿Por qué? Dice uno de los mandamientos de Dios. Dice, no cometerás adulterio. ¿Qué hacía la ley de Moisés con una persona que cometía adulterio? Levítico capítulo 20. Veamos qué hacía, hermanos, la ley de Moisés con este infractor que cometía adulterio. Levítico capítulo 20. Dice el verso 10. Dice así, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Esto lo decía la ley de Moisés. Por eso era un fiscal que estaba señalando al pecador, estaba señalando el pecado, hacía morir a aquella persona que infringía uno de los mandamientos de Dios. Dice el mandamiento, y es el 5.º mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué se hacía a aquel hombre o mujer que maldecía al padre, que no cumplía con este mandamiento? Dice el verso 9, donde acabamos de leer. Dice así el verso 9, porque el varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Lo hacía morir la ley de Moisés. Por eso es que a la ley de Moisés, a esta ley se le conoce también como el ministerio de muerte. Esta ley administraba la muerte a aquellas personas que violaban uno de esos mandamientos. Según fuera el caso, hermanos, si la persona no moría, Dios le daba la oportunidad para que tomara el cordero y lo llevara al sacerdote y ponía su mano sobre su cabeza y el pecado de él se transfería al animalito. Moría este sustituto.
Esa era la ley de Moisés. Por eso es que cuando viene Cristo, dice él en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, verso 3 y verso 4 dice así: porque los escribas y los fariseos le han preguntado al maestro, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces Jesús les dice en el verso 3, y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera, dice, de muerte. ¿Por qué, hermanos? Cristo en el verso 4 menciona el mandamiento de Dios que está escrito en las 2 tablas de piedra. El mandamiento solo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Jesús menciona el mandamiento, pero también menciona lo que decía la ley de Moisés, que cualquiera que maldijere al padre debía de morir. ¿Por qué Jesús lo menciona de esa manera? Por lo que decíamos hace un momento, uno solo es el dador de la ley. Decía Santiago 4:12, Moisés solo la recibe y Dios le dice que la escribiera en un libro. Y Jesús está tomando esa parte como algo que es de Dios, porque Él es el dador de la ley. El guardar los mandamientos de Dios no trae maldición. Aquella persona, aquel pueblo, aquella nación que guarda fielmente los 10 mandamientos que Dios ha dejado a su pueblo y que los ha dejado desde el principio para el hombre, el guardar estos mandamientos no trae maldición. De ninguna manera, sino todo lo contrario, guardar estos mandamientos, dice Deuteronomio 28:1, que trae bendición. Dice así Deuteronomio 28:1, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito, dice, en tu salir. Repetimos la idea, las obras de la ley de la cual Pablo está hablando en Gálatas 3:10, cuando dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Las obras de la ley no son los 10 mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios no trae maldición. Guardar los mandamientos de Dios trae bendición. Y Dios lo está diciendo a través de Moisés. En el capítulo 28, verso 1 al verso 5, trae bendición de Dios para nosotros. ¿A qué se refiere cuando dice los que son de las obras de la ley? Ahorita solamente hemos visto este elemento. Hemos visto la parte donde dice, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y decíamos nosotros, ¿cuál es ese libro de la ley? Se le conoce como el libro de la ley de Moisés. Se le conoce como la ley de Moisés. Es necesario que entendamos qué es la ley de Moisés. Y después de haber entendido, hermanos, qué es la ley de Moisés, en la segunda parte de nuestro tema vamos a comprender, si Dios así lo permite, qué son las obras de la ley. Los que son de las obras de la ley, ellos sí están bajo de maldición. Pero nosotros, por guardar los mandamientos de Dios, por guardar las fiestas, nosotros, hermanos, por guardar el sábado, no estamos bajo de maldición. Porque decíamos hace un momento, Pablo guardaba el sábado, Pablo guardaba los mandamientos de Dios y él no estaba bajo de maldición. La palabra de Dios, hermanos,
Es ese manual de la vida que Dios ha puesto en nuestras manos para que el hombre no ande como ciego, sino que pueda tener la luz de Cristo, la luz de Dios que ha resplandecido en nuestros corazones a través de su santo evangelio.